En esta oportunidad, el Ateneo se va a tratar sobre gastrostomías. Hablaremos del abordaje laparoscópico versus el abordaje percutáneo endoscópico para hacer las mismas. El coordinador es el doctor Urquizo, y las presentadoras seremos las doctoras Sabrina Pintos, Carolina Percul y Paula Violo, residentes de tercero, cuarto y quinto año. Como primer artículo complementario, que en este caso presentaremos dos previo al artículo principal, vamos a presentar un artículo que habla sobre la comparación entre las complicaciones mayores que se presentan después de una gastrostomía por vía laparoscópica versus una gastrostomía realizada por vía percutánea endoscópica. Fue un metaanálisis que se publicó en el año 2018 en el Pediatric Surgery International. Como decía, lo que busca es comparar la tasa de complicaciones mayores entre la gastrostomía hecha por laparoscopía o guiada endoscópica percutánea. Fue un metaanálisis que incluyó todos los pacientes menores de 18 años, gastrostomizados, sin cirugía antirreflujo en ese procedimiento, y se interpretó como complicaciones mayores, si quieres pasemos a la siguiente, complicaciones mayores, todas las que fueran dindoclavien 3B, es decir, que requirieran una reintervención con anestesia, y lo interpretaron dentro de los 30 días, o que tuvieran daño de órgano, fuga a la cavidad o fístula. No se interpretaron como complicaciones y no fueron analizadas infecciones, granulomas, vómitos y dolor. Luego de una selección en la que leyeron primero abstract y luego estudios completos, seleccionaron 8 artículos que tuvieron un total de 1.550 pacientes, de los cuales un 56% se hicieron por vía percutánea endoscópica y un 44% se hicieron por vía laparoscópica. Y refieren que entre todo lo que describían los trabajos no había diferencias significativas en la técnica quirúrgica, todas eran bastante similares. La tasa global de complicaciones fue del 6,3% y fueron bastante mayores en la gastrostomía hecha percutánea endoscópica versus la laparoscópica, de 5,4% versus el 1%. El odds ratio global a favor de hacerla por vía laparoscópica es de 3,8, con una P muy significativa, y el número necesario para evitar complicaciones después de una gastrostomía percutánea endoscópica fue de 23 pacientes para evitar una complicación mayor. Como conclusiones y a los fines de tratar de interpretar estas diferencias y por qué la gastrostomía laparoscópica presenta menos complicaciones, se entiende que, los autores entienden que la razón por la cual esto se da es porque la gastrostomía laparoscópica permite una visualización directa del estómago y de la forma en la que uno hace la gastrostomía, e incluso después de realizada el control de cómo queda, porque permite seleccionar un lugar preciso del estómago donde se va a hacer la ostomía, porque permite una mejor fijación a la pared, al no ser solo de forma percutánea, y evita la punción a ciegas. Además, evita el daño de otros órganos, ya que la visión es directa, y evita sangrados inadvertidos. La gastrostomía percutánea endoscópica, como puntos a favor a pesar de esto, refieren que es más estética, que evita el neumoperitoneo, y que el tiempo quirúrgico es más corto. Como segundo artículo complementario, en este caso vamos a presentar uno que se publicó en el World Journal of Gastroenterology en el año 2013, y que hace referencia a que la gastrostomía endoscópica percutánea, asistida por laparoscopía, permite la alimentación enteral incluso en aquellos pacientes que tienen una anatomía distorsionada. A partir de fijarse este objetivo, ellos mencionan que la gastrostomía endoscópica percutánea ha sido el método de elección para la nutrición enteral, pero hay que tener en cuenta que para realizarla se necesitan algunas características anatómicas del paciente para que el método sea lo más seguro y eficaz posible. Y entre ellas menciona 3 como las más importantes: una distensión gástrica adecuada, una transiluminación que permita la visualización a través de la pared abdominal, y una compresión externa visible a través del endoscopio, que en la mayoría de los casos es digital.
Mencionan además que cuando este tipo de características anatómicas no se encuentra, por ejemplo, en pacientes que tienen comorbilidades importantes como ascitis, hepatoesplenomegalia, una cifoescoliosis severa o interposición de órganos, el método a utilizar podría ser la gastrostomía endoscópica percutánea, pero asistida por laparoscopía. Entendiendo en este caso que el procedimiento sería muy similar a la gastrostomía percutánea endoscópica, pero que además sumaríamos el beneficio de una visualización directa de la pared abdominal, otros órganos involucrados en el abdomen y además la pared del estómago, como mencionaba anteriormente Carolina, lo que facilitaría la decisión del sitio de punción de una manera más segura. Para esto realizaron un estudio retrospectivo con el que tenía un N de 12 pacientes con una edad media de 19,2 años, entendiendo que 6 de estos 12 se trataba de pacientes pediátricos, y todos tenían diagnóstico de desnutrición. Como resultados, luego de realizar el procedimiento, tuvieron una tasa de éxito del 100%, con una duración máxima del procedimiento de 16,5 minutos, y los pacientes pudieron iniciar el aporte enteral 4 a 6 horas posteriores a la cirugía. La estadía máxima de internación fue de 1,5 días. Además mencionan que ninguno de los pacientes tuvo complicaciones postquirúrgicas durante este procedimiento o posterior a la misma. Entonces, a manera de discusión, los escritores plantean que si bien la gastrostomía endoscópica percutánea es un procedimiento seguro, de no darse las características que se necesitan, sobre todo las anatómicas, o asociándose a alguna comorbilidad grave que tenga el paciente, pueden presentarse complicaciones severas. Dentro de estas complicaciones, la más grave, pero también poco frecuente, es la perforación esofágica, y justamente se ha visto que se asocia en más del 50% de los casos con alguna anomalía anatómica, entendiendo a estas como un factor predisponente para esta complicación. Además menciona como otras complicaciones menores algunas infecciones cutáneas, superficial, tejido de granulación que se forma en la superficie de la gastrostomía, o también fuga a través de la sonda, que a pesar de ser frecuentes son de poca envergadura. Cuando las condiciones anatómicas no se cumplen, plantean los escritores, debería introducirse entonces el concepto de una gastrostomía endoscópica percutánea laparoscópica. Como conclusión entonces, mencionan que el procedimiento de la gastrostomía endoscópica asistido por laparoscopía es un método muy valioso para la colocación de la sonda de gastrostomía, sobre todo en pacientes en los que no podamos asegurar un éxito en la colocación endoscópica de la misma. Es decir, que la gastrostomía endoscópica percutánea, asistida por laparoscopía, entienden ellos, deberían convertirse en el método de elección para niños y adultos con anatomía distorsionada. Bueno, y en cuanto al artículo principal, en el artículo principal, como ya ustedes seguramente vieron, se hace una discusión acerca de una comparación en realidad entre la gastrostomía endoscópica percutánea versus la gastrostomía laparoscópica, y habla un poco de las complicaciones de ambas. Este artículo es un artículo del Reino Unido que se publicó ahora hace poco, que es un estudio retrospectivo que habla de esta comparación. En cuanto a la introducción, quizás un poco ya se mencionó, pero bueno, en Reino Unido tienen aproximadamente, ellos hicieron un análisis general en el que evidenciaron que aproximadamente existen 2.700 gastrostomías realizadas en menores de 16 años en solamente un año, y que en general desde 1980, que fue cuando se introdujo la gastrostomía endoscópica percutánea, hasta los últimos años, la gastrostomía endoscópica percutánea fue el método más utilizado. Y las complicaciones de este método fueron obstrucciones intestinales, injurias de vísceras abdominales, fístulas gastrocólicas y peritonitis secundaria a perforación, que no dejan de ser complicaciones importantes. Entonces, lo que plantean es que la gastrostomía laparoscópica con balón debería ser una técnica que hace poco se está introduciendo y que deberían evaluar la comparación entre ambos para decir
cuál método es más seguro y eficaz para los pacientes. Entonces, a modo de comparación, si bien, como dijeron las chicas, la mayoría de los estudios hablan que la gastrostomía laparoscópica tiene menos complicaciones, rescatan que la gastrostomía endoscópica percutánea es más económica y genera menos tiempo quirúrgico. Pero como vamos a ver a continuación, esto no es tan así. Ellos confeccionaron un estudio retrospectivo de todos los pacientes que realizaron gastrostomía en 8 años en un hospital terciario y compararon las distintas técnicas. También hablaron y realizaron gastrostomías endoscópicas percutáneas asistidas por laparoscopía, como mencionaba el segundo artículo, pero en las comparaciones, en los resultados, la verdad es que no la tuvieron mucho en cuenta porque pensaron que todavía es una técnica que no realiza mucho, el número del N es bastante poco, y la comparación con el resto de las técnicas no fue significativa. Como resultados tuvieron 641 gastrostomías, 338 fueron percutáneas, 277 laparoscópicas, y como les mencioné, solamente 26 fueron asistidas por laparoscopía. La edad promedio fue de 33 versus 25 meses, y esto fue no significativo, así que la diferencia las hace comparables. Y para hablar en principio de complicaciones mayores, que ellos también enfatizaron que las complicaciones mayores son las que requirieron una reintervención quirúrgica en el paciente, tuvieron una diferencia de las percutáneas de 12 pacientes versus las laparoscópicas de 2 pacientes. Y este número les da estadísticamente significativo. Luego, para analizar un poco, estos 12 pacientes fueron 5 lesiones gástricas, que es la mayoría, 2 lesiones intestinales, 3 obstrucciones intestinales, una herida y un desplazamiento de la gastrostomía. Y las 2 de los pacientes laparoscópicos, uno fue por lesión gástrica durante el pasaje de un punto de sujeción, y la otra fue la realización de una gastrostomía en la submucosa del estómago. Luego compararon cuántas requirieron conversión a cirugía abierta. 20 fueron las percutáneas y una las laparoscópicas, y esto les da un número también estadísticamente significativo, y es un número no menor. Entonces, lo que postulan es que en realidad, combinando el riesgo de conversión en el procedimiento inicial o la laparotomía posterior por una complicación, en realidad la reducción del riesgo real de las gastrostomías laparoscópicas es más alto en un 7,8% versus las gastrostomías endoscópicas percutáneas. Si bien las gastrostomías endoscópicas percutáneas poseen menos tiempo a la hora de la realización, aumentan, digamos, el tiempo y los gastos en un procedimiento posterior. La mortalidad en general en todo el estudio fue baja, 2 para la endoscópica y 1 para la laparoscópica. Solamente de estos 3 pacientes, uno solo tuvo que ver con el procedimiento y con una complicación en el posquirúrgico. Las otras 2 fueron por fallecimiento a causa de una comorbilidad del paciente. La estadía hospitalaria en la gastrostomía endoscópica fue de 4 días versus 3 en la laparoscópica, y esto les dio estadísticamente significativo. El requerimiento de analgesia también les dio estadísticamente significativos a favor de la laparoscopía. Y si bien lo que les contaba, las gastrostomías endoscópicas tienen un número mucho menor durante el procedimiento. Fíjense que el tiempo quirúrgico completo fue de 15 minutos para las endoscópicas y 42 para las laparoscópicas, es bastante más. Pero cuando se incluyen todos los procedimientos relacionados con la gastrostomía, incluida los cambios, las complicaciones, las extracciones de botón, uno ve que las endoscópicas ocuparon 85 minutos versus 86 de las laparoscópicas. Y si bien esto no les dio estadísticamente esta diferencia significativa, es algo que hay que
justamente, como no hay diferencia entre las dos, uno puede establecer que en realidad el tiempo, si bien el tiempo operatorio es menor en las endoscópicas, la comparación es válida con el resto de las complicaciones. Y a modo de discusión, si bien las limitaciones de este artículo es principalmente que es un estudio retrospectivo y que no establece, en realidad, digamos, ellos resaltan que la elección de qué técnica utilizar fue elegida por el cirujano y la experiencia del mismo, tiene varias cosas a favor para destacar. Si bien aún hay escasez en pruebas sólidas en los distintos artículos, principalmente debido a la heterogeneidad de las técnicas y de los pacientes, se vio en este artículo, se pudo establecer que la gastrostomía laparoscópica, los beneficios no solo fueron de evitar las complicaciones mayores, sino también de reducir significativamente la probabilidad de conversión durante el procedimiento, y que esto muchas veces genera una causa de morbimortalidad. Y si bien, lo que les comentaba, las gastrostomías endoscópicas son más rápidas en el tiempo quirúrgico, en estos pacientes complejos en los que el promedio de anestesia fue de 40 minutos para ambos grupos, y las gastrostomías endoscópicas también en general requieren otro procedimiento como el recambio de botón para un botón con balón, aumentan el tiempo, digamos, quirúrgico del paciente. Y de hecho el tiempo hospitalario fue mayor para el grupo de las endoscópicas. Entonces se podría decir, y ellos evalúan bastante este tema, es que la laparoscopía en realidad no agrega una carga al sistema sanitario, y es por eso que debería ser la técnica de elección a partir de los últimos años. Y esto es un análisis, un checklist del artículo principal, en el que el título es acorde al tema, fue publicado en una plataforma validada, se conoce las diferentes opciones terapéuticas, la clínica, el pronóstico de la patología y los métodos diagnósticos, y los resultados en general que denota el artículo fueron estadísticamente significativos. Muchas gracias. Gracias, Paula, Sabrina y Caro, por la presentación. La verdad que fue muy clara y concreta. Quiero también dar la bienvenida al equipo de Gastro, con el que trabajamos hombro a hombro, como para discutir algunas cosas relacionadas con la gastrostomía. Sin duda, hoy la gastrostomía se ha vuelto en un procedimiento muy frecuente, que ya no solo está destinada a los pacientes seculares neurológicos, sino como parte de cuidados de pacientes con patologías crónicas. Por eso presentamos el caso del paciente con una atresia de esófago como un ejemplo de un paciente crónico, complejo, con muchas comorbilidades, donde la gastrostomía tiene un rol importante. Y más allá del grupo de pacientes neurológicos que uno ya está habituado a manejar, y ustedes vieron en la presentación, muchas veces uno se tiene que enfrentar con pacientes con escoliosis severas, donde toda la anatomía abdominal está rotada. Este procedimiento hoy es de una práctica habitual y de parte de la formación de los residentes en cirugía pediátrica. Y sin embargo, al ser tan frecuente, no está exento de complicaciones. Creo que las complicaciones que se dan son importantes. Por más que sean bajas, cada complicación tiene una repercusión en todo el contexto del paciente y en la familia. La discusión siempre está dada en tratar de ser lo menos invasivo posible, pero resolver el problema al paciente. Y ahí es donde empiezan a surgir estas opciones endoscópicas percutáneas, una técnica híbrida que es la que presentaron, la endoscópica percutánea guiada por la laparoscopía, y finalmente la gastrostomía quirúrgica que todos nosotros conocemos. Me gustaría saber un poco, antes de darle la palabra a Gastro, un poco la opinión de Puigdeval, que sin duda tiene
mucha experiencia en esto y las complicaciones y los recaudos que él nos ha enseñado a tener cuando uno hace una gastrostomía. A ver cuál es la opinión, doctor. Yo leí con atención el artículo y vuelvo a lo mismo, en algo que busqué el objetivo de esta discusión. Yo no tengo ni duda que para discutir un tema o establecer una pauta de qué es mejor para el paciente, tenemos que definir qué es el paciente. Y yo creo que, viendo para atrás la experiencia que tengo, hay dos tipos de pacientes para indicar gastrostomía. Uno que enfoca el problema en estos artículos, que es el paciente que necesita gastrostomía temporaria, que tengo que cortar los tiempos, que no va a estar mucho tiempo. Y el paciente que va a tener una gastrostomía por vida, porque va a ser gastrostomía dependiente por vida. Lamentablemente, cuando tengo 60 años haciendo cirugía pediátrica, tengo pacientes que ya tienen 30 años con gastrostomía. Entonces, esa gastrostomía tiene que ser una gastrostomía exitosa para el paciente. Sobre todo, como alguien mencionó muy bien, y mencionó el paciente neurológico. El paciente neurológico generalmente nunca se saca de encima la gastrostomía. Y tiene que tener menos complicaciones. Esos pacientes que yo seguí durante muchos años y los sigo viendo todavía, tienen como mérito una gastrostomía bien hecha, porque Tamm la describió hace 40, 60 años, con un concepto que es crear una gastrostoma que tenga un mecanismo de reflujo como si fuera un nícer. Ese es el principio de Tamm. No es hacer agujero en el estómago y fijar la pared, sino crear un mecanismo que no filtre, aunque no tenga sonda. Y fíjate vos que yo mirando para atrás, hoy me acordaba, anoche cuando haría el trabajo que muy rara vez yo tengo que cerrar una gastrostomía temporaria cuando hago un stam quirúrgicamente. Muy rara vez. Son contados los de las manos que los pacientes tuvieron 4 años de gastrostomía y que le saco la gastrostomía y no se cierra sola, si tengo la paciencia para hacerlo. Entonces creo que uno debe focalizar esta discusión en aquellos enfermos que van a tener una gastrostomía temporaria. El paciente que va a tener una gastrostomía por mucho largo tiempo, concretamente yo prefiero hacer un stam como corresponda, aunque gaste más del problema sanitario y hay muchas cosas que gastamos en la sanidad y que no tenemos en cuenta. El tiempo no me preocupa, tengo que hacer una gastrostomía que tenga un buen mecanismo de reflujo, fijarlo bien a la pared, y también el botón, no se puede propagar de tipo bar, el botón sin balón es mejor. El botón con balón, al ser redondo, generalmente tiene más tendencia a perderse si no haces un buen stand. Lo puedes cambiar más fácil, ninguna duda. Pero les puedo decir que si yo tendría que buscar estadísticas, yo los botones de gastrostomía que coloco me duran mínimo 1 año. A veces hay uno que da hasta 2 años colocado el mismo botón. Anda bien cuidado. Y es que yo creo que como concepto de todo esto, el trabajo es bueno, hace un estudio comparativo, busca un ahorro económico, cambiar un botón de tipo balón cada 4 o 5 meses, o a veces más, es más costoso que tomarse un tiempo para hacer un examen, un tiempo quirúrgico una vez y nada más. Entonces creo que a la gente joven que diferencie bien lo que va a tratar, eso es lo más importante. Y categorizar y de acuerdo ofrecer al paciente lo mejor para el paciente. Tal vez lo que sea que no sea más económico o menos económico, sino lo que le va a durar más con menos trauma, sobre todo al paciente neurológico, que es una carga familiar muy grande y cuanto menos entre el quirófano mejor es. No, hoy no quería hablar, Mauricio. Bueno, gracias. Como decíamos, la gastrostomía hoy se ha expandido a muchas otras patologías, no solo al grupo neurológico, sino que hoy las guías norteamericanas de cuidados han estandarizado ya la gastrostomía a muchas otras patologías. En esto se encuentran los pacientes renales crónicos, los pacientes con hernia diafragmática, los pacientes con atresia de esófago y principalmente un grupo de pacientes con distonías mioclónicas no neurológicas. Por los riesgos de aspiración, las terapias que necesita y todo el contexto de rehabilitación que requiere este grupo de pacientes, hoy la gastrostomía se ha vuelto un estándar de cuidado. En eso, Pablo Lobos, yo te quería preguntar, como nuestro rol de tutores, si lo digo así, de médicos en formación, y que todo está evolucionando hacia la laparoscopía,
A veces hay centros donde es raro hacer una gastrostomía quirúrgica convencional con técnica de SAM clásica y se opta más por una laparoscopía. ¿Cuál debería ser nuestro rol en la formación de médicos para que les demos las herramientas para bajar las complicaciones y que usen una técnica adecuada? Más allá del paciente, ¿no? Pero para la enseñanza de los médicos. Hola, buen día. Yo creo que, digamos, como decías vos antes, hay una amplia variedad de pacientes en los cuales hoy en día estamos utilizando la gastrostomía. Las indicaciones han ido variando y por ahí, por ejemplo, se me ocurre en intestino corto, por ejemplo, que sistemáticamente le hacemos una gastrostomía prácticamente a todos los pacientes al inicio de la experiencia. Hoy en día lo tenemos restringido solamente a algunos casos muy seleccionados. Pero, por ejemplo, en esos casos o en otros casos en los cuales uno utiliza la gastrostomía como coadyuvante en una cirugía por otro motivo, una cirugía intestinal compleja que necesitamos dejar descomprimido el tubo digestivo superior, por ejemplo, y que hacemos una gastrostomía en el momento de una laparostomía para una cirugía compleja, esos son los momentos en los cuales uno puede enseñar al residente a hacer una gastrostomía con técnica de STAM clásica, digamos. Tampoco es un pecado hacer una gastrostomía abierta. Tampoco es un pecado hacer una gastrostomía abierta si las características del paciente lo justifican. Nos pasó hace muy poquito. Hicimos una gastrostomía. Hay un micrófono abierto. Pachi, tenés el micrófono abierto. Nos pasó hace poco, decía que un paciente que programamos una gastrostomía laparoscópica tenía una distensión de asas tan importante que tuvimos que convertirlo a una laparotomía abierta y hicimos un STAM clásico. Nosotros, particularmente, o yo, y sé que algunos me han seguido, lo que hacemos cuando hacemos la gastrostomía laparoscópica es hacer una incisión donde va a quedar el botón. Creo que lo más importante que uno puede transmitir para bajar complicaciones es hacer una gastropexia lo más obsesiva posible con 4 puntos a la pared y en general hacemos una o 2 caretas muchas veces a través del mismo orificio, dejando colocado el botón, con lo cual es verdad que a veces no es un stamp perfecto, pero la verdad es que es bastante poco probable que cuando lo hacemos de esa forma la gastrostomía filtra la cavidad y suele a largo plazo tener pocas complicaciones. Pero digamos, me parece que como es un volumen alto de pacientes, en general no es un problema que los residentes aprendan las diferentes técnicas y creo que hay que aprovechar las ocasiones de la cirugía abierta para enseñar la técnica de STAM práctica que cuenta Beu. Hola. Perfecto. Y ahora entran... Hola. Pachi. Sí, para complementar lo que vos le preguntabas a Lobos, yo creo que hay, más allá y refiriéndonos a los artículos que nos motivaban a desarrollar las complicaciones de las distintas técnicas, y acá ahora entró el tema de la gastrostomía de STAM que no estaba incluida en los bibliográficos, ¿no? Pero referido al aprendizaje, creo que me gustaría escuchar a la doctora Boudou, dado que más allá de pacientes que están siendo operados a cirugía abierta, aprovechar para enseñar a hacer una gastrostomía, en esa enseñanza, y referido al artículo de complicaciones, hay complicaciones que se solucionan en el momento, pero no dejan de ser complicaciones, que tienen que ver con la falta de experiencia y el desarrollo de las nuevas destrezas de la gente joven. Me gustaría escuchar a la doctora Boudou en el laboratorio, ella con la doctora del Lerendegui, que dirigen el aprendizaje con otro tipo de modelos y no con pacientes, ¿qué hacen con respecto a las gastrostomías en animales pequeños? Bueno, buenos días a todos. Sí, tal como dijo el doctor, actualmente nosotros estamos haciendo una actividad en
en el bioterio, donde, digamos, usando un modelo animal, que son roedores, se les simulan distintos procedimientos, que entre ellos está una gastrostomía abierta, digamos, con técnica de Stam, que como residente por ahí ahora con toda la incorporación de la laparoscopía a la técnica habitual, un poco salvo algunas oportunidades aisladas, como mencionó el doctor Lobos, es quizá poco el contacto que uno tiene con una gastrostomía abierta, que, como decía el doctor de Badiola, ante una posible complicación, o como fue el caso clínico que se presentó hoy, es necesario conocerla porque, digamos, hay situaciones en las que todavía aplica. Así que la verdad que como oportunidad, digamos, esto de la simulación, la verdad que está muy bueno, y es también muy notable cómo a medida que van pasando los distintos encuentros, ya el residente se familiariza con el procedimiento. Perfecto, gracias, Rocío. Bueno, sí, sin duda que no habíamos tocado el tema de la simulación, pero es una herramienta hoy fundamental. Para entrar un poco más de polémica, estamos con el doctor Fanjul y la doctora Ursino, que son del equipo de gastroenterología con los que trabajamos. Y sin duda siempre surge la inquietud de generar un procedimiento endoscópico percutáneo. Ya sabemos que hay un número de pacientes necesarios como para tener la curva, pero creo que también la gastroenterología se ha vuelto más quirúrgica, más intensiva, más agresiva, y estos procedimientos tienen un lugar, y lo que tenemos que discutir es cuál es la mejor combinación de todas estas técnicas. Leandro, Flor, no sé si quieren hacer algún comentario. Hola, buenos días. La dejás difícil, la verdad. Fue bastante determinante todo lo que se habló de los artículos. Más teniendo en cuenta que, bueno, buscando, no hay mucho tampoco estudio hecho, ni mucho menos comparativo, ni hablar prospectivo respecto de las diferentes técnicas. Sin duda siempre hay más experiencia en lo que es las técnicas quirúrgicas. Me parece que un poco también va a depender todo de saber seleccionar los pacientes. Lo que decía el doctor Puigdeval me parece que es así. El paciente que la va a tener de por vida probablemente necesite una técnica más segura y que sepa que va a necesitar menos reintervenciones, y tal vez la endoscópica sea la que haya que, y más en nuestro caso que nos falta la curva de aprendizaje, ¿no? Obviamente, pero la tasa de complicaciones reportada a nivel mundial es relativamente alta, porque creo que es más o menos de un 20, un 30%. El equipo de gastro de Rosario tiene unos cuantos pacientes, hicieron una publicación hace un par de años, que ellos reportan incluso una tasa de mortalidad, de complicaciones de un 20%. Pero nada, me parece que no hay mucho más para aportar, menos entre cirujanos, pero fue bastante determinante lo que decía el artículo, el primero, ¿no? Sí, la verdad que Leandro y nosotros estuvimos buscando artículos que hagan justamente mención a todo esto, y la verdad que no hay una bibliografía que sea muy acorde o que baje el número de complicaciones cuando uno utiliza una técnica endoscópica percutánea. Revisamos bibliografía de 20 años atrás hasta la actualidad, y la verdad que todos, con un poco más, un poco menos, tienen más o los mismos resultados. Con lo cual, creo que hay un grupo seleccionado para que se podría intentar una técnica endoscópica guiada por la laparoscopía, como fue uno de los artículos. Pero la verdad que la bibliografía no va mucho de la mano de esa técnica endoscópica. Lisandro, yo quería saber, Lisandro, al doctor Piaggio, Bahía Blanca, ¿cómo
¿cómo es el manejo de las gastrostomías? ¿Son todas los cirujanos? ¿Está también un grupo de gastro que trabaja en esto? Bien. Bueno. Está Juan Martorelli también. Coincido con Lea, yo soy Flor de Gas. Mauricio, está... Quizás como propuesta sería interesante crear nuestra propia experiencia. Sí, creo que como hablamos hay que buscar el tipo de pacientes. Y hay días que está el doctor Martorelli también. Me gustaría saber un poco cómo es el manejo, si hay un manejo combinado o están más a cargo del equipo de cirugía y cuál es su experiencia para evitar las complicaciones en este procedimiento. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, estoy entrando al hospital, vengo escuchando desde temprano, pero nosotros, no, gastroenterología no hace ningún tipo de gastrostomías endoscópicas de ningún tipo. Nosotros cuando hacemos Nissen, que la mayoría hacemos laparoscópicos, usamos siempre gastrostomías laparoscópicas, tipo STAM, siempre laparoscópicas, y realmente hemos tenido pocas complicaciones, pero siempre lo hacemos nosotros, los cirujanos. Y siempre es laparoscópica cuando hacemos los Nissen. Claro. O no Nissen, ¿está? Es decir, si es un chico que tiene una impedancia normal con una pechimetría normal, hacemos gastrostomía sola con siempre laparoscópica. Bien, perfecto, doctor. Mauricio, déjame decir algo. Mauricio, déjame decir algo. Lo escucho. Yo creo que no caigamos en discutir la vía de abordaje. Yo discuto al principio. Paciente neurológico de tener un STAM, que lo abordes, y muy bien lo esposó Pablo Lobos y no lo refrendó. Vos por vía laparoscópica podés presentar el estómago para hacer el STAM con una pequeña incisión que después lo dejás como boca de gastrostomía. Eso de que se hace la laparoscopía, me ha venido a eso, no hago yo la laparoscopía, alguien la hace, presenta el estómago con la incisioncita hipocondrio izquierdo, sacás y haces un buen STAM ahí. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces no discutamos la vía de abordaje, discutamos cuál es el procedimiento adecuado para que un botón de gastrostomía dure 20 años. No 20 años, botón, que cambiarlo esporádicamente durante 20 años si no tengo problemas de gastrostomía. Esas son las complicaciones que uno tiene que ver. Cuando yo me río, hablo de complicaciones de cualquier procedimiento, 6 meses, 1 año. No, esas son complicaciones inmediatas. Hay que ver qué resultado da lo que hicimos en el largo tiempo. Y cuando uno vive muchos años lo va viendo cada vez más. Que lo que fue la panacea hoy es el desastre de mañana. Entonces, enfoquémonos en eso. Yo creo que el punto es, el paciente que va a tener una gastrostomía crónica tiene que tener un STAM hecho, en principio. Y se puede hacer por vía laparoscópica, ninguna duda. O la pueden combinar. Pero una cosa es discutir la vía de abordaje, que sea más estética, menos traumática, y otra cosa es discutir lo que es efectivo para el paciente. Mauricio, está conectado Juan Ignacio Casal, que trabaja en el Chaco hace muchos años y estuvo antes en el Ludovica, y ha estudiado bastante el tema de la gastrostomía. No sé, Juan Ignacio, si querés hacer algún comentario al respecto. Buen día. Sí, no, yo simplemente quería comentarle lo que nosotros hacemos acá hace un tiempo. Yo empecé en el Ludovica a hacer este procedimiento que es gastrostomía percutánea, pero en vez de estar guiada por radioscopía, lo hacemos guiado con endoscopía. Es lo mismo, pero nada más que guiado por radioscopía, bajo visión directa lo hacemos con endoscopía.
se colocan los 2 puntos de gastropexia y con técnica de Seldinger se coloca un catéter de pigtail y al mes se recambia ese catéter y se coloca el botón de gastrostomía. Ahora en el Congreso de Cirugía vamos a presentar un video con la estadística y la técnica. Tenemos el 88% de pacientes neurológicos. Hemos tenido complicaciones, por supuesto, 2 fístulas gastrocólicas, pero que aparecieron tardíamente, no necesitaron una cirugía de urgencia. No recuerdo bien a los días que aparecieron, pero a los 51 días y a los 70 y pico de días aparecieron las fístulas, que, digamos, se programó la cirugía, o sea, no hubo vuelco de materia fecal a la cavidad. Pero bueno, creemos que es una técnica bastante sencilla de realizar y teniendo algunos recaudos, como se mencionó en uno de los trabajos, con respecto a la transiluminación y demás, creemos que es factible de hacer y se evitan bastante las lesiones de colon o la fístula, que es lo más grave. Después las otras complicaciones que hemos tenido son menores, digamos. Y de estos pacientes que tenemos hechos, que son 58, uno solo tuvimos que agregarle al año y medio aproximadamente un Nissen que era neurológico el paciente, un Nissen por reflujo sintomático, digamos. Nosotros directamente no le estudiamos el reflujo, si el paciente tiene o no reflujo, porque hay varios trabajos que hablan ya de que la gastrostomía, sea cual fuera la manera en que se la hicieron, no genera reflujo por sí sola, y que solo un pequeño grupo de pacientes que se vuelven sintomáticos con el reflujo, habría que hacerle alguna operación antirreflujo, y bueno, la verdad que son pocos pacientes y no tenemos cómo comparar, digamos, así que yo intenté en un momento hacer un trabajo comparativo, pero es muy complejo, bueno, ustedes sabrán, juntar la cantidad de pacientes necesarios para hacer un trabajo comparativo bastante complejo. Pero bueno, ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Casali. Seguro veremos la presentación en Rosario. ¿Ahí se va a presentar? Sí, ahí lo presento. Perfecto. Hola, Mauricio. Sí, Pachi. A mí me gustaría hacer un ejercicio con el bibliográfico porque es habitual que nos suceda esto, ¿no? Como es simpático e interesante hablar de pacientes, desviamos el punto de atención del bibliográfico, que era las complicaciones de técnicas comparadas. Me gustaría hacer una reflexión en este tema, y a cada uno de los que tuvimos la suerte de escuchar, empezando por casa, por si vamos a hablar de pacientes, arranquemos hablando de las complicaciones que hemos tenido y comparativamente si usamos diferentes técnicas. Así seguimos hablando del tema propuesto. Bien. Yo puedo empezar. Por los años no tengo tanto como Puideval, pero sí me tocó vivir todo tipo de técnicas, y la gastrostomía abierta estoy convencido que es la que menos complicaciones tiene, básicamente porque, salvo las complicaciones en sí de la laparotomía, ¿no? Que hemos tenido pacientes eviscerados, pacientes con complicaciones de la laparotomía en sí. Pero al margen de eso, en general la gastropexia que uno hace por vía abierta es muy segura y suele no generar problemas. En una época hicimos una buena experiencia con gastrostomía endoscópica, en la que trabajábamos en conjunto, el gastroenterólogo, endoscopista y nosotros. Y los problemas que teníamos con esa técnica, además de que tuvimos alguna fístula gastrocólica y alguna lesión inadvertida por estar trabajando en el abdomen sin tener visión de lo que pasaba dentro de la cavidad, las complicaciones más graves que tuvimos en realidad fueron por desprendimiento de la gastrostomía. Es decir,
endoscópicamente, por ahí la elección de un sitio inadecuado para fijar la sonda de gastrostomía provocaba que cuando se iba a hacer el recambio para colocar el botón, el estómago se desprendía de la cavidad generando una peritonitis. Y tuvimos por lo menos 3 pacientes, recuerdo yo, con esa situación, que se transformó en una situación potencialmente muy grave. Hoy en día hacemos gastrostomía laparoscópica, yo creo que combina las dos cosas, o sea, una mayor seguridad en la gastropexia, la posibilidad de hacer la técnica de Stamp y un control de la cavidad peritoneal donde uno se puede asegurar de que no haya filtraciones. Perfecto, siguiendo en la misma línea, creo que otro problema también, y que me ha tocado pasar, es la extrusión del botón, que creo que es un error técnico de una mala elección del tipo de dispositivo, ya sea porque queda muy corto para el tipo de pared abdominal, o los botones tipo campana, para no decir la marca, que son de una campana muy chica, que no llegan a ser continentes en la pared y se termina extruyendo. Creo que este también es un problema, algo que uno tiene que tener en cuenta al elegir el tipo de dispositivo, porque la extrusión, si bien es una gastrostomía quirúrgica, uno puede volver y recambiarla por una sonda, pero el riesgo de fuga está, y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, el tema de la extrusión del botón en la primera etapa del postquirúrgico. Mauricio, ¿se me escucha ahí? Daniel. Sí, ¿se me escucha ahí? Sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por los comentarios también, de todo se aprende. Yo he desarrollado también a lo largo de las instituciones donde he trabajado la experiencia con ambos tipos de gastrostomía. La gastrostomía endoscópica percutánea, en mi experiencia personal, se asoció o vi o acompañé o traté un mayor número de complicaciones. La gastrostomía endoscópica percutánea tiene la limitante que ya se mencionaron y no voy a repetir con respecto al recambio de material y a la fijación. De hecho, en mi experiencia personal, en algún momento, cuando hacíamos esta experiencia acá en el Hospital Italiano de Buenos Aires sobre algunas gastrostomías endoscópicas percutáneas, buscamos cosas por fuera del set para su fijación, como son los T-bars que usan los adultos para fijar en el estómago cuando la hacen radiológica. Entonces, además del set común, en algunos pacientes hemos puesto también en forma percutánea y guiada por endoscopía los T-bar porque no estábamos seguros de la fijación, pacientes que en realidad son generalmente desnutridos, y eso se ve en el celular subcutáneo y en el resto de los tejidos, esa desnutrición que lleva a mayor índice de complicaciones. Desde el principio de la década del 90, por vía laparoscópica, está descrita, como ya hablaron, y Puedeval hizo hincapié, la técnica de Holcomb 3, que es una técnica que remedia por vía laparoscópica la realización de una gastrostomía con 2 jaretas como mínimo a lo STAM y la fijación en 4 cuadrantes del estómago a la poneurosis, y es lo que hago de rutina, o es lo que hago cuando tengo estos pacientes y tengo que elegir una gastrostomía sola, ¿sí? sin la técnica de Nissen. Y si lo hago con la técnica de Nissen, también trato de repetir esto. Así que me parece hoy que es la más segura. También quería mencionar que en esto de querer insistir sobre la gastrostomía endoscópica percutánea, en algún momento incluso le hemos puesto la cámara cuando se hacía la gastrostomía endoscópica percutánea y mirábamos si el estómago no había sido pexiado con otras estructuras para evitar, como mencionó el doctor Casal y algún que otro, estas fístulas inadvertidas o este mismo traccionamiento del epiplón mayor que puede llevar, por ejemplo, a algunas oclusiones intestinales, no solo a perforaciones, sino también a oclusión por tironeamiento del colon en el epiplón. Así que, en mi experiencia, creo yo que la gastrostomía endoscópica percutánea se asocia a un mayor grado de complicación. Bueno, muchas gracias. Siguiendo el pedido de Pachi de complicaciones, voy a contar una que, por la cantidad de enfermos que veo, puede ser que
que sea interesante. Un paciente, hay dos cosas que quiero mencionar. Una, que cuando llega el adolescente con una gastrostomía vieja, es el momento que se produce que aumenta el panículo adiposo, aumenta el tamaño de la pared abdominal, y son los que los botones empiezan a quedar cortos y no se suelta de afuera, sino que se mete en el subcutáneo, y son los pacientes que se alimentan en el subcutáneo y después en el estómago. Eso hay que tener mucho cuidado cuando el paciente aumenta de peso. Y lo otro que quiero decir, que tuve un paciente que le cambiaba el botón, el MIC se lo cambiaba frecuentemente y siempre tenía dificultad para el retorno y dificultad para el retorno, hasta que un día cambiaron de cirujano. Bueno, si hay dificultad para el retorno hay que contrastarlo. Y lo contrasté, y el MIC tenía un trayecto fistuloso del estómago que estaba más o menos a unos 5 centímetros de la pared. O sea que lo que uno alimentaba era también una fístula creada entre el níquel que terminaba en el peritoneo subperitoneal, una fístula al estómago. O sea que nunca el níquel se colocó en el estómago. Dice que tiene un níquel que no retorna, o no viene el contraste, que no viene contraste antes de hacer ningún cambio, porque puede haber situaciones que realmente es el botón alojado en el subcutáneo, el botón alojado en la pared, o el botón que está lejos del estómago. Ahí Juan Martorelli quiere hablar, ¿sí? Sí, doctor Martorelli. El doctor Martorelli tenía levantada la mano. Bien. El doctor Casal. Hola. Sí, el comentario que yo quiero hacer, yo les mencioné que en estos 58 pacientes que hicimos de esta manera que yo expliqué, esas dos fístulas en realidad no fueron fístulas gastrocolónicas, fueron fístulas colónicas directamente. O sea, la mamá cuando le pasaba la leche, salía todo por el colon, o sea, salía todo por el ano, mejor dicho. El chico se iba, hacía todo, empezó con diarrea, me decían, lo venía a ver y le pasábamos, le hicimos un contraste y vimos que, ahora, cuando entramos a resolver esa complicación, inexplicablemente no encontramos el orificio del estómago abierto como uno pensaría, digamos, porque hasta hace poco le estaba pasando la leche, digamos, directamente al estómago. Entonces, bueno, son esas cosas que no se pueden explicar en medicina, pero pasó así. Yo reintervine a esos dos pacientes, así que les puedo decir que fue así. Me llama la atención que tanto en los artículos como las complicaciones que estamos nombrando, no mencionen la dificultad que hay por vía endoscópica para ubicar el lugar del estómago donde se coloca la gastrostomía. Que de las que yo he participado, pude vivir que era una dificultad desde la vía endoscópica, decir en qué lugar del estómago estoy colocando la gastrostomía. Y no escuché ni complicaciones referido a esto, entonces el lugar no sería tan importante, ni que haya sido una dificultad intraoperatoria. ¿Alguno tiene alguna referencia, sobre todo la gente que ha hecho endoscópica? Doctor, yo le puedo contestar en base a lo que nosotros hacemos con los gastroenterólogos. La referencia que yo tomo para el sitio donde voy a colocar los puntos de gastropexia, viendo directamente el estómago desde adentro con endoscopía, es no tan cerca del píloro, en la cara anterior del estómago. Hay un trabajo que yo leí que es que dicen que los pacientes que tienen la gastrostomía implantada en el antro tienen más complicaciones que los que están, tienen más complicaciones que los pacientes que tienen implantada la gastrostomía más arriba. Pero la verdad que nosotros no hemos tenido aumento de reflujo, por ejemplo, o que es la complicación que suelen tener esos pacientes. Así que básicamente la cara anterior del estómago, digamos, por supuesto, y no tan cerca del píloro. No, mándame, yo ahí Otto tiene levantada la mano.
Sí, buenos días. Habla Otoniel Franco de Cali, Universidad del Valle. Buen día, doctor. Buenos días. Yo soy cirujano pediatra, pero he hecho gastroenterología pediátrica y he transitado todos los caminos que se han mencionado: gastrostomía abierta, gastrostomía endoscópica percutánea y también gastrostomía con gastropexia vía percutánea. También he transitado con laparoscopia. Desde hace unos 5 años estoy haciendo la gastrostomía endoscópica percutánea con gastropexia. Podría referirme a varias cosas. Tengo ya una visión de las complicaciones, que es bueno mencionar las complicaciones mayores y complicaciones menores. En relación a la localización endoscópica, estoy de acuerdo que dependiendo de varias sugerencias, cuando el estómago está muy distendido, no es fácil endoscópicamente elegir el sitio de la transiluminación para la gastropexia o la misma gastrostomía percutánea simple. Siempre es un truco mantener el estómago con la menor distensión posible. Esto es supremamente importante en las endoscopias. Yo tengo la visión clara ya, como se dice en la literatura, que si el grupo o el cirujano o el que hace el procedimiento del gastroenterólogo no domina ampliamente la técnica, es mejor ajustarse a la técnica que más se domina. Es muy importante lo que se ha mencionado en relación a la elección del dispositivo apropiado, y es muy importante también manejar el medidor del estoma, sea cuando se fabrica de nuevo o sea cuando se está recambiando el balón. Es muy importante la conformación del grupo y el manejo interdisciplinario con las enfermeras, con fonoaudiología, para poder educar a los pacientes y determinar este tipo de complicaciones menores y mayores. Creo que el tema de la fístula, que generalmente es gastrocólica, que son las complicaciones mayores, como la filtración con peritonitis en el desprendimiento de las gastrostomías, juega papel muy importante. Las deformidades anatómicas grandes y los pacientes que han tenido procedimientos quirúrgicos en el abdomen superior, y en esos casos me parece que el factor de seguridad sí es hacerlo con vigilancia del laparoscópico o con la misma gastrostomía laparoscópica. En cuanto al recambio del botón y el desprendimiento, yo personalmente creo que sí tiene mucho que ver el tiempo de maduración de la fístula. Aquel grupo de 6 a 8 semanas antes de recambiar cualquier botón. Me parece que cuando hay en la literatura alguna sugerencia de que se puede cambiar un dispositivo de estos a las 4 semanas, pero los desprendimientos que yo he visto a lo largo de los años más frecuentes ocurre cuando no se tiene el periodo de maduración completo, se combina a veces con el dispositivo no apropiado y diferentes ya trucos muy pequeños. Pero coincido con la mayoría que la mejor manera y la vía más segura, como está en la literatura, posiblemente es la combinada endoscópica con el lente de laparoscopia, visualizando en el momento
la punción, si se quiere percutánea, o laparoscópica sola que se está visualizando, donde definitivamente se introduce el dispositivo. Podría ampliar varias otras informaciones porque, como digo, me ha tocado participar, por supuesto, en los años en que solamente era cirujano pediatra de la gastrostomía abierta, cuando adicioné el entrenamiento en gastroenterología y la parte endoscópica, he pasado por estas situaciones, y definitivamente la sugerencia es que el servicio de cirugía pediátrica que se pueda involucrar con el manejo de las bondades de la endoscopia que se maneja en gastroenterología, tiene uno definitivamente un armamentario mucho más potente para elegir, como alguien dijo. También es importantísimo la elección del tipo de paciente para el tipo de procedimiento. En relación al cierre de las fístulas, personalmente no veo una diferencia muy grande en una gastrostomía hecha con la técnica de Stan abierta, o la técnica laparoscópica, o la técnica solo endoscópica. Y recordemos que también ya hay la disposición endoscópica para cerrar este tipo de fístulas, las poquitas fístulas gastrocutáneas que no se cierran en el tiempo prudencial, generalmente de mayor de 3 meses o 2 meses. Eso es lo que podría comentar ahora. Por supuesto que hay posibilidad de otro tipo de comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Y como siempre, quiero agradecer a los residentes que estuvieron involucrados en la preparación de este Ateneo Bibliográfico, y gracias a todos por sus comentarios y por su participación. Nos vemos la próxima semana.